Campesino carga 3 costales, pero lo que oculta en su alma es devastador y te hará llorar. En una aldea polvorienta, un hombre de mirada profunda camina lento, arrastrando 3 costales desgastados. Muchos lo ven, pero pocos conocen el secreto que lleva a cuestas, un peso que va más allá de lo físico. Los costales, llenos de maíz y sueños rotos, son solo una parte de su carga. En su pecho, una tormenta de recuerdos grita, abrumadora. Este campesino, con manos callosas y un corazón herido, guarda historias que duelen. Historias de risas apagadas y miradas que se perdieron en el horizonte. A medida que camina, el viento parece susurrarle, ¿qué pasará si nadie escucha tu grito? Los murmullos de la gente se mezclan con risas infantiles y gritos lejanos de un mercado que nunca se detiene. Pero hay algo en su andar, un movimiento que dice mucho más que 1000 palabras. Cada paso es un eco de lo que fue, de lo que pudo ser. Él se detiene, mira al cielo y siente cómo el peso de su alma puede aplastarlo como una roca. Los ojos de los paseantes se posan brevemente en él, pero regresan rápidamente a sus propias vidas, ignorantemente ajenos a la tempestad que lo consume. ¿Quién podría imaginar que detrás de esa apariencia ruda se esconde un hombre con una historia desgarradora? Mientras el sol se oculta, el ambiente se vuelve más oscuro, presionando su ser. El sentimiento de desesperanza es un nudo en su garganta. Humberto, así se llama el campesino, siente que cada costal es un fantasma que lo persigue, recordándole lo que ha perdido. Las risas de sus hijos, la calidez de su esposa, la tierra que una vez lo vio florecer. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desafiliado sin aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que todavía estás suscrito a este canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Humberto siente un sudor frío recorriendo su espalda. Esa sensación congelante que lo arresta en su lugar cuando, de repente, un grito desgarrador rompe el aire. Instintivamente, todo el mundo se vuelve hacia él. Los murmullos comienzan a crecer como un eco en el aire, y hay un instante de expectativa. Algo se avecina. ¿Qué será ese grito que quebranta la tarde? Las miradas se cruzan, el temor se siente en las sombras. ¿Está su dolor a punto de revelarse? ¿O la oscuridad guardará su secreto por más tiempo? Humberto parpadeó, incrédulo, mientras su corazón golpeaba en su pecho como un tambor a punto de estallar. El grito resonó de nuevo, desgarrador y lleno de desesperación. La multitud se movió en masa, atrayendo a Humberto hacia el centro de la tensión. ¿Quién había sido el que lanzó ese alarido que rompió la fragorosa paz de la aldea? A medida que se acercaba, una figura se destacó en la penumbra, una mujer de cabello revuelto y ojos desbordantes de lágrimas. Su rostro estaba marcado por la angustia, su cuerpo temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Era la esposa de un amigo, alguien que conocía desde su infancia. Su nombre era Rosa. Humberto, ayúdame, gritó ella, su voz atravesando la multitud. El horror llenó el aire mientras la mujer avanzaba, sus manos abiertas buscando apoyo, pero también revelando un profundo vacío. La gente se movía, murmurando entre sí. Humberto sintió como un frío helado recorría su columna. Sin poder contenerse, se acercó rápidamente a ella. ¿Qué sucede, Rosa?, preguntó, tratando de calmarla. Es Miguel, exclamó, entre sollozos. Se ha perdido, no lo encuentro. Sus palabras chocaron contra Humberto como un golpe. Miguel, el hijo de Rosa, un niño que había jugado con sus propios hijos tiempo atrás. En un instante, su angustia se apoderó de él. La aldea, en su propio ciclo de vida, nunca había sido un lugar seguro. Historias de desapariciones flotaban entre las sombras, susurradas pero nunca confrontadas. ¿Dónde lo viste por última vez?, preguntó él, intentando mantener la calma. Estaba en el campo y luego lo oí llorar. Cuando llegué, ya no estaba. Su voz se quebró, y Humberto sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte. Recuerdos comenzaron a invadir su mente. Los ecos de su propia pérdida, las luces de las risas de sus hijos que ahora solo existían en su memoria. La desesperación de Rosa lo golpeó, empujándolo a actuar.
sin pensar en su carga, en los costales que lo seguían como sombras, comenzó a caminar hacia la dirección que Rosa indicó. La tierra bajo sus pies parecía más pesada. Los costales, ahora insignificantes en comparación con el sufrimiento que lo rodeaba. Las miradas de los aldeanos se volvían hacia él, murmurando, cuestionando su valentía. Pero no había tiempo para eso. De pronto, un grito distante resonó en la brisa: «Miguel». El eco llenó el aire con una urgencia palpable, y Humberto corrió. Las sombras del atardecer acariciaban su rostro, transformando el mundo a su alrededor en un retrato sombrío. Al llegar al campo, los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. La maleza comenzaba a cubrir el suelo, convirtiendo una escena familiar en un laberinto inquietante. En medio de su búsqueda, se detuvo. Una sensación de ser observado lo envolvió. Abrumado, giró la cabeza. Ahí, entre los árboles, vislumbró algo que lo paralizó. Era una figura. «Miguel», llamó, su voz apenas un susurro. Los segundos se hicieron eternos. La figura se volvió hacia él. Pero, ¿quién era realmente? ¿Era el niño perdido o un espectro de su propia condena? La tensión se agudizaba, y el silencio parecía querer tragarlo todo. Mientras la figura se acercaba, el cielo se oscurecía. El corazón de Humberto latía desbocado. ¿Estaba a punto de descubrir algo más aterrador que la pérdida misma? ¿O la esperanza renacería de entre las sombras? Miguel dio un paso adelante, pero Humberto se quedó paralizado. La penumbra nublaba su visión, y el niño, con su mirada fija, parecía un reflejo de esa noche oscura y confusa. Su rostro estaba sucio, sus ojos brillaban con un resplandor que parecía mayor que el miedo. Pero no había rastro de su esperanza. «Miguel», repitió Humberto, la voz más firme ahora. Se acercó, pero la preocupación comenzaba a consumir su aliento. Algo en el aire se sentía raro. El niño no respondió, solo se quedó ahí, mirando por encima del hombro, atento a algo que Humberto no podía ver. Desde lo profundo del bosque, un suave murmullo comenzó a surgir, un ruido extraño como de ramas quebrándose y un susurro inquebrantable que desdibujaba la realidad. «Miguel», insistió Humberto, extendiendo la mano hacia él. «Ven aquí, hijo». El pequeño dio un paso atrás, su mirada perdida en la espesura. Humberto sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquello no era normal. La noche había devorado los colores y la voz del viento sonaba como un lamento lejano. «Humberto», gritó Rosa desde detrás, su voz agitada y angustiosa. «Ten cuidado». Humberto se giró hacia ella, sus ojos estaban abiertos como platos, claramente alertándolos de un peligro inminente que estaba a punto de manifestarse. El instinto de supervivencia se encendió en él, pero la curiosidad y el amor por su amigo lo mantenían en ese estado de indecisión. Miguel, sin despegar la vista del bosque, pareció vibrar con la tensión en el aire. Era como si una sombra se alzara en ese instante, oscura e inmensa, dispuesta a consumir todo lo que tocara. Instintivamente, Humberto retrocedió, pero el niño seguía parado, inmóvil, cautivado por esa presencia invisible. «Miguel, ven con mamá». La voz de Rosa era una súplica, un llamado desesperado que resonó en sus corazones como un eco aterrador. El niño giró lentamente la cabeza hacia su madre, y en ese momento, Humberto vio el destello de algo más, algo profundo, y mucho más feroz que la simple pérdida. No era solo miedo. Era una conexión que lo arrastraba a una oscuridad que nunca había imaginado. Sin poder soportar más, Humberto se lanzó en dirección a su amigo, decidido a llevarlo de regreso a la seguridad de los brazos de su madre. Pero al extender los brazos, la figura detrás de Miguel se materializó. Una silueta espectral, imponente y extraña, podía verse retorcerse entre los árboles. El aire se tornó helado. «Retrocede», Miguel susurró Humberto, sintiendo que un nudo se hacía más fuerte en su garganta. Luego, su mente estalló en una serie de recuerdos de su propia infancia, de cuentos que siempre se contaban en la aldea sobre criaturas que atrapaban a los pequeños. La figura continuó acercándose. Era un ser rasgado por sombras, con facciones indistinguibles, pero lo más inquietante eran esos ojos, vacíos, como pozos sin fondo que reflejaban el dolor de las almas perdidas. Miguel hizo un movimiento hacia adelante, como si estuviera llamando a la criatura, como si la conociera. «No», gritó Humberto con toda la fuerza que pudo reunir. El tiempo parecía detenerse cuando se dio cuenta de lo que estaba en juego.
No solo estaban en peligro sus vidas, sino que también el destino de la aldea quizás dependía de su próximo movimiento. Con el eco de los gritos de Rosa resonando en su mente, un nuevo miedo se apoderó de él. ¿Podría salvar a Miguel o sería también parte de aquel sacrificio? La figura se detuvo, observando a Humberto con una curiosidad atroz. Entonces, Humberto comprendió que lo que acechaba entre las sombras no era solo un espectro, era un grito ancestral que reclamaba lo que le pertenecía. Y un grito resonó en su mente: la verdad puede ser más aterradora que la muerte misma. Mientras la tensión aumentaba, se impuso la pregunta que marcaría su destino: ¿se atrevería a confrontar lo que significaba esa verdad oculta y qué precio tendría que pagar para descubrirla? Humberto se plantó firme, la mirada fija en la figura que ahora se erguía como un titán de sombras. El susurro escalofriante en el aire se parecía a un lamento proveniente de otro mundo, y en ese instante, el pasado de su infancia lo abrumó. Las historias contadas a la luz de la luna, sobre seres que se alimentaban de la tristeza y el miedo, se desdibujaron en su mente, transformándose en una realidad espeluznante. «Miguel, ven aquí», gritó nuevamente, su voz desgarrada por la desesperación. Pero el niño parecía estar en trance, sumido en una conexión con el ser que se manifestaba ante ellos. La silueta comenzó a dar pasos silenciosos, como si desafiara las leyes de la física. Cada movimiento era una mueca de advertencia, y la noche se volvió aún más pesada, llenándose de ecos lejanos que hablaban de antaño. Humberto sintió el sudor frío descender por su espalda, no podía darse el lujo de mostrar miedo. Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz le decía que todo lo que había temido desde niño estaba tomando forma ante sus ojos. «Mamá», susurró Miguel, su voz casi inaudible, despojando el aire de cualquier rastro de emoción. Rosa, desesperada, avanzó un paso, pero Humberto la detuvo con un gesto rápido. «No, Rosa, no te acerques». La urgencia en sus palabras era palpable. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y el latir de su corazón resonó en sus oídos como un tambor tribal. La criatura empezó a reír, una risa fría y gruesa que parecía brotar de un abismo, haciendo temblar las hojas y vibrar el suelo bajo sus pies. Los ojos vacíos se posaron sobre Humberto, y sintió que sus entrañas se retorcían. Esa mirada estaba llena de un conocimiento antiguo, de secretos que no deberían ser revelados. «Eres un niño curioso», murmuró la sombra, una voz que parecía surgir de todos los rincones del bosque. Humberto tragó saliva, sintiendo que el aire se hacía denso. «No queremos problemas, solo queremos a Miguel». Sus palabras salieron entrecortadas, pero había el eco de una determinación que apenas alcanzaba a disfrazar el miedo. La criatura sonrió, si es que tal cosa podía hacer. Un escalofrío recorrió la columna de Humberto cuando vio cómo deformaba su rostro. Sus facciones se distorsionaron en algo aún más aterrador. La voz suave y casi melodiosa continuó: «Él ya es parte de mí y tú lo sabes. Deberías agradecerme por lo que le voy a ofrecer, su destino y el tuyo, entrelazados por siempre». Cada palabra era un afilado cuchillo que atravesaba la oscuridad, y la idea de perder a Miguel desgarró aún más el corazón de Humberto. Él recordaba los cuentos de su abuela sobre pactos extraños, sobre niños que desaparecieron al querer jugar con las sombras. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz resonando con fuerza, aferrándose a la última chispa de esperanza. «Tu fe, tu entrega», respondió la criatura, sus ojos vacíos reflejaban una voracidad insaciable. «O la vida de tu amigo. Elige». La tensión se afianzó, el aire pesado como un hierro candente. Rosa miraba a Miguel, su rostro desgarrado por la angustia, y en ese instante, Humberto entendió que había llegado a un punto sin retorno. «No», gritó, el alma desgarrada, mientras los ecos del destino se arremolinaban a su alrededor. «No puedes llevártelo». La sombra se rió nuevamente, una risa que parecía entrelazarse con el viento. Y, mientras el bosque se silenció, Humberto supo que la verdad que había temido estaba al borde de revelarse, un secreto antiguo que transformaría todo lo que conocía. Ahora, con el tiempo presionando a sus espaldas como una muralla inquebrantable, se enfrentaría a lo desconocido. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por salvar a Miguel? ¿Y qué precio tendría que pagar por la verdad augusta que se ocultaba entre las sombras del bosque? Con una resolute determinación, miró a Rosa, y con el pecho apretado, se preparó para enfrentarse a esa realidad aterradora. El sacrificio aguardaba, y el próximo susurro en el aire podría ser el último, pero antes de que pudiera decidir, un nuevo grito desgarrador brotó del bosque.
El grito rompió el silencio como un trueno en una noche tranquila, resonando en lo más profundo de la oscuridad. Un alarido que parecía arrastrar consigo los ecos de un dolor prolongado. Humberto se estremeció, sintiéndose como un náufrago en un océano de desesperación. El pequeño Miguel, a su lado, quedó paralizado, sus ojos reflejando un terror que cortaba la respiración. Rosa se cubrió la boca con una mano, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era una súplica y una advertencia al mismo tiempo, un grito que venía del alma de alguien que había sufrido. La criatura pareció encorvarse levemente, como si el sonido del lamento hubiera alterado su esencia, y su risa se apagó en un silencio helado. «Lo has llamado», susurró la sombra, la voz ahora cargada de una extraña reverberación. «Tu impotencia lo ha atraído». Humberto miró a su alrededor, como si la misma tierra pudiera darle respuestas. El bosque oscuro parecía vibrar, la maleza susurrando secretos de un pasado olvidado. ¿Quién más estaba atrapado en ese lugar de pesadilla? ¿Y qué amenazas acechaban en la penumbra? «Miguel, no te muevas», gritó Humberto, retrocediendo un paso, manteniendo su mirada fija en la sombra que ahora parecía más tenue, más etérea. No podían dejar que la criatura se alimentara del miedo del niño, no debía pensar que el temor era una señal de debilidad. La figura se estiró, su forma oscura casi se desvanecía en la noche, pero los ojos vacíos destellaban como faros malignos. Humberto sintió un tirón en su interior, una lucha interna entre el deseo de proteger a su amigo y la creciente desesperación de saber que, tal vez, eran solo juguetes en manos de un ser de almas perdidas. «Ellos vienen a buscarlo», dijo la sombra, su tono ahora casi comprensivo. «Los que han pagado un precio por la luz y la esperanza. Lo que quieres salvar, tal vez, necesita ser dejado atrás». Humberto sintió el nudo en su garganta apretarse con más fuerza. Las historias sobre el sacrificio y los pactos al otro lado de la vida lo envolvieron. ¿Qué significaba eso en realidad? ¿Qué opción quedaba si la posibilidad de liberar a Miguel requería la pérdida de alguien más? El grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cercano, como un eco de las entrañas del bosque. El aire se tornó pesado, el tiempo se detuvo y en el cruce de su destino, Humberto supo que debía hacer algo. Si la sombra tenía ese poder sobre ellos, entonces también debía haber una salida. Con la voz tensa, Humberto levantó su mano, como si tratara de atrapar cada fragmento de coraje que le quedaba. «Yo», comenzó, sintiendo las palabras arder en su garganta. «Estoy dispuesto a dar lo que sea necesario, para salvar a Miguel». «Solo dímelo». La criatura se detuvo, observando. Un silencio palpable se extendió como una sombra sobre los tres, incluso el bosque parecía contener la respiración. «¿Estás seguro de tu fe?», preguntó la sombra. Sus ojos capturaron la luz de la luna, brillando intensamente. «Porque lo que traigo es peor que lo que puedes imaginar». Humberto sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba a punto de ofrecer? ¿Qué era lo que estaba dispuesto a sacrificar en esa encrucijada oscura? Sin embargo, antes de que pudiera proseguir, un nuevo sonido irrumpió en el aire, una risa, clara y alegre, como un canto infantil resonando a través de la maleza. Era un canto lleno de vida, y le heló la sangre a Humberto. Esa voz traía consigo mensajes de advertencia y al mismo tiempo un destello de esperanza. Pero, ¿a qué precio? La verdad estaría justo al frente, pero lo que se escondía entre las sombras del bosque podría cambiarlo todo, y el tiempo se estaba acabando. El eco de la risa vibraba a través del aire, un canto que parecía emanar de un lugar familiar. Las hojas se agitaron, susurrando secretos olvidados, mientras Humberto mantenía su mirada fija en la sombra. Un escalofrío recorrió su columna al escuchar esa risa, un sonido que contrastaba de manera hiriente con el terror que los envolvía. «¿Quién está jugando?», preguntó, su voz más un murmullo tembloroso que un grito desafiador. El niño Miguel se aferró a su brazo, y el miedo en sus ojos se tornó confusión, como si una parte de él anhelara la inocencia que la risa evocaba. La sombra parecía encogerse, como si el sonido afectara su esencia. Sus ojos, antes llenos de vacío, destellaron ahora con un brillo ominoso. «No pueden escapar. Están atrapados en su deseo de protección». «También los he llamado», dijo, su voz ahora suave como un susurro en la oscuridad, pero cargada de una promesa escalofriante. Humberto sintió que la tierra bajo sus pies se volvían inestables. La risa resonaba nuevamente, más cerca, reviviendo recuerdos lejanos que contenían ecos de días felices, antes del horror que envolvía sus noches. «Miguel, escucha», gritó desesperado, tratando de romper la atmósfera de opresión.
No te dejes llevar por la risa. Ella no busca traerte alegría, pero la criatura sonrió, una mueca que revelaba sus colmillos, afilados como dagas. Se acercó un paso más, como si la distancia que la separaba cada vez se volviera más corta e inevitable. El aire se tornó denso, casi tangible, como un manto de sospecha que envolvía a los tres. Ellos han venido por él. Por su alma llena de luz, la sombra extendió una mano delgada, temblorosa. ¿Y tú, te atreverías a enfrentarlos? Humberto tragó saliva, sintiendo que el sudor le empapaba la frente. La risa sonaba ahora como un lamento prolongado y el eco de la sombra aumentaba intentos de doblegar su voluntad. ¿Qué debo hacer?, preguntó él, el temor agarrándose fuertemente de su corazón. La idea de perder a Miguel lo volvía en un mar de confusión y desesperación. La sombra sonrió de nuevo, ahora con malicia, y un sonido como el crujir de ramas secas reverberó alrededor de ellos. Por un instante, Humberto vislumbró figuras fantasmas, sombras alargadas que se movían entre los árboles como buscando su presa. Sacrificio, susurró la sombra, llevando sus palabras a resonar como un eco doloroso. A veces es lo único que queda. El crujir se intensificó, como un clamor de almas perdidas pidiendo liberación. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, acercándose cada vez más a la luz de Miguel, quien ya no parecía un niño, sino la representación de la esperanza de todos. Humberto sintió que su alma se desgarraba. Estaba atrapado en una encrucijada, llevar al niño hacia un peligro desconocido o sacrificarlo en pos de algo que ni siquiera comprendía. La risa se había convertido en un lamento, el bosque permanecía como un testigo mudo de su agonía. Cuando creía que la sombra iba a seguir hablando, se detuvo, como si el silencio le concediera poder. Fue entonces cuando la verdad brotó de su interior. Lo haremos juntos, dijo, mirándola fijamente con determinación. No dejaré que me separen de él. Pero la sombra sonrió, un gesto oscuro y enigmático que prometía más dolor. ¿Estás seguro de que están listos para enfrentar lo que acecha en el corazón del bosque, y también de ti mismo? Las últimas palabras flotaron en una bruma oscura, dejando a Humberto sin aliento y con un instinto visceral de que la verdadera lucha apenas estaba por comenzar. Las figuras dejaron caer sus sombras, danzando alrededor de ellos. Sin embargo, entre la oscuridad, una luz brillante, ajena a todo el horror, parpadeaba, como una promesa de esperanza en medio de la calamidad. Pero, ¿podría Humberto afrontar los demonios generados por su propia alma? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan inminente como la sombra misma, dejando en el corazón de todos la inquietante duda de qué precio deben pagar para llegar al final de esta pesadilla. El denso silencio que había quedado tras las palabras de la sombra se rompió de repente por un estruendo ensordecedor. Una rama se rompió al otro lado del bosque, y luego otra, como si una fuerza invisible estuviera abriéndose paso a través de la maleza. Humberto apretó la mano de Miguel, sintiendo como sus pequeños dedos temblaban. Era un recordatorio constante de cuánto dependía el niño de él, de su valentía. No, gritó la sombra, su voz reverberando con furia. Los ojos de Humberto se amplificaron ante el repentino cambio. La criatura se volvió hacia la oscuridad, como si temiera lo que venía. De repente, una figura emergió entre los árboles. Una mujer, con cabellos que parecían hojas secas y ojos que brillaban con la luz de una estrella, se acercaba. Su presencia era casi etérea, como si no perteneciera a este mundo, pero sus rasgos estaban marcados por la tristeza. Las sombras, al verla, retrocedieron, pero no se desvanecieron. No las dejes llevarte, Humberto. Su risa es un engaño, una trampa mortal, advirtió ella, su voz suave como un susurro de viento. Humberto sintió un escalofrío aunque la luz de la mujer era cálida. Debes recordar lo que realmente hay en tu corazón. Las palabras de la mujer calaron hondo, haciendo que las imágenes de su pasado aparecieran en su mente. Recuerdos de su infancia, de sus risas con Miguel, de las noches en las que hubo amor en lugar de terror. Sin embargo, la sombra pareció reír con desprecio, desnudando la vulnerabilidad de sus emociones. ¿Qué puedes ofrecerle? El amor no puede protegerlo de lo que acecha, respondió la sombra, y sus colmillos relucieron en la oscura penumbra. Silencio, ordenó la misteriosa mujer, su voz resonando con poder. Con un movimiento fluido de su mano, una corriente de luz brotó de su interior, dispersando a las sombras cercanas. Humberto sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado lentamente por una chispa de esperanza. Recuerda quién eres, Humberto, dijo ella,
Mientras la sombra retrocedía, su figura continuamente distorsionándose y volviendo a tomar forma en la oscuridad. Tu amor traspasa cualquier sacrificio, no pudo evitarlo. Una lágrima recorrió su mejilla. ¿Qué he hecho para merecer esto?, se preguntó, sintiendo la carga de su pasado aplastarlo. La misma angustia que lo había perseguido por años se desnudó frente a él, convenciéndolo que había huido demasiado tiempo, que se había escondido de sus propios sentimientos. Las sombras son alimentadas por tus miedos, continuó la mujer, pero el amor puede iluminarlas. De repente, el ambiente cambió. Las sombras que danzaban a su alrededor comenzaron a fusionarse, formando imágenes conocidas, recuerdos de su madre, su abuela y la vida en el campo. Las risas se mezclaban con llantos, creando un entramado de emociones que lo aturdieron. Miguel, que había permanecido en silencio, ahora daba pequeños pasos hacia la mujer. Ella tiene razón, papá, dijo el niño, su voz temblorosa pero fuerte. No tengo miedo. Contigo, puedo enfrentar lo que venga. Humberto, con el corazón traspasado por el terror y la ternura a la vez, sintió una oleada de amor por su hijo, un amor que por fin comprendía que no se trataba de proteger a Miguel a toda costa, sino de estar juntos en la oscuridad. La sombra, ahora visiblemente enojada, se abalanzó hacia ellos, pero Humberto se interpuso con determinación. No te permitiré más, declaró, liberando toda la energía emocional que había estado atrapada dentro de él. La luz de la mujer, reflejada en el amor de un padre, se intensificó y entonces, un trueno retumbó en el cielo. Era el inicio de la tormenta. Los vientos ululaban mientras el bosque se movía bajo la presión de la luz y la sombra. Pero, entre todo ese caos, la mujer extendió su mano. Tómala. Es tu única salvación. Humberto miró al niño, sintiendo la conexión entre ambos, y entonces las visiones de lo que podrían ser si enfrentaban juntos la oscuridad cobraron vida. La sombra se lanzó hacia ellos como un torbellino, mientras la luz de la mujer comenzaba a desvanecerse. El momento se volvió eterno, sin embargo, cuando se estiró hacia la mujer, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Humberto. Despierta. Las palabras sonaban como campanas internacionales, pero ¿de qué manera despertarían? La sombra se abalanzó, y en el último instante, las manos de Humberto oscilaron entre la luz y la oscuridad, teniendo que elegir. La pregunta quedó colgando en el aire: ¿quién realmente era él? Podría llevárselo todo, o todo se perdería en aquel oscuro bosque que lo había marcado por siempre. La elección solo estaba comenzando. La tormenta estalló con furia. La lluvia comenzó a caer como flechas, cortando el aire pesado y confundiendo los sentidos de Humberto y Miguel. En medio de ese caos, el grito de la mujer resonó en su mente, un eco persistente que lo instaba a actuar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo estirándose y arrastrando con él la agonía del momento. Las sombras seguían acercándose, serpenteando, buscando atrapar sus corazones. Humberto tomó una respiración profunda, sintiendo que el piano de su pecho golpeaba con fuerza. Se dio cuenta de que la decisión no era solo entre la luz y la oscuridad, era un enfrentamiento con toda su vida, con esos costales de dolor que había cargado sin tregua. No, gritó, enrojecido de determinación. No me llevarás a donde no quiero ir. Con esas palabras, algo dentro de él se encendió. Una luz cálida emergió de su interior, como si todos los momentos de amor y alegría que había enterrado dentro salieran a la superficie, impulsados por el amor puro que sentía por Miguel. El niño, comprendiendo el poder de esa luz, se situó a su lado, su pequeño rostro iluminado por la esperanza. La sombra se detuvo, aturdida, titubeando ante la valentía desplegada ante ella. Sin embargo, la confrontación no se detuvo ahí. A medida que la oscuridad cesaba su avance, la figura de la mujer se volvió más tangible, más real, como si el vínculo de Humberto y Miguel la fortaleciera. Su luz brillaba ahora con una intensidad que hacía temblar el aire. Ahora, exclamó la mujer, y en su voz había una mezcla de urgencia y paciencia. Dirige tu energía hacia lo que amas. Humberto miró a Miguel, quien le sonrió con esa inocencia que solo los niños pueden mostrar en momentos caóticos. Con un movimiento de su mano, Humberto capturó la luz, encauzándola hacia la sombra que comenzaba a girar como un torbellino. Era una danza de esperanza y terror, amor contra el miedo. No puedes vencerme, bramó la sombra, su voz como un eco profundo en el bosque. No es así, respondió Humberto, ahora más seguro. Te veo. Sé de dónde provienes. He cargado tu peso demasiado tiempo. Con cada palabra, la luz se intensificó,
creando una burbuja de claridad que se expandía. Las visiones de su pasado y su futuro se entrelazaron, risas con Miguel, su madre sonriendo, su abuela cantando. Pero también vieron el dolor, las sombras que lo habían seguido, pero esta vez, ya no eran temibles. Eran recuerdos que, aunque oscuros, tenían un significado. El poder del amor y la luz que irradiaban juntos comenzó a transformar la oscura figura. La sombra se desvanecía lentamente, como tinta en agua, perdiendo su forma y poder ante la validez de ese amor que no se dejaría consumir. Una explosión de luz iluminó el bosque, y Humberto cayó de rodillas, el peso de esos costales de dolor liberándose de sus hombros. Miguel corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, mientras el eco de risas y amor llenaba el aire. «Papá, ¿lo hemos hecho?», preguntó el niño, sus ojos brillando de expectación, pero antes de que Humberto pudiera responder, una risa suave, casi cruel, resonó en el viento. La sombra no había desaparecido por completo. Una parte de ella, más pequeña pero terriblemente palpable, flotaba en el aire. «Este no es el final», murmuró. «La oscuridad siempre encontrará una manera de volver». Humberto sintió un escalofrío recorriéndolo. De repente, la conexión con la luz se tambaleó, dejando un vacío frío en su pecho. La victoria que había paladeado se tornó amarga, y con cada parpadeo, la sombra parecía recuperar su fuerza. El bosque chilló con un ulular de viento, y en su interior, Humberto sabía que su lucha apenas comenzaba. Pero su mayor desafío aún estaba por venir. La tormenta parecía cobrar vida propia, rugiendo con un poder que hacía eco en las entrañas del bosque. Humberto se levantó, todavía tembloroso, mientras Miguel permanecía a su lado, su pequeña mano aún aferrada a la suya. La risa amarga de la sombra resonaba en sus oídos, como un mantra aterrador que prometía que la oscuridad no se iría tan fácilmente. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, su voz pequeña y temerosa, la inocencia eclipsada por la incertidumbre. Humberto miró a su hijo, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. La amenaza que aún flotaba en el aire le recordaba que cada batalla que había peleado no solo era por ellos, sino por las generaciones que seguirían. «Debemos encontrar su fuente», dijo, con determinación renovada. «No podemos dejar que vuelva a surgir». Con esas palabras, se adentraron más en el corazón del bosque, el suelo empapado bajo sus pies. La oscuridad parecía cerrado y opresiva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran conspirando para atraparles. Humberto sintió que la brisa helada acariciaba su piel, pero en su interior había una chispa de valentía. Todo lo que había amado y perdido le daba fuerza. Mientras caminaban, las visiones de su pasado se agolpaban en su mente. La risa de su madre, los cuentos que su abuela le había narrado junto a la chimenea. Tomó un profundo aliento. Sabía que las memorias podían ser tanto un refugio como una prisión. La sombra había sido parte de él, lo había perseguido toda su vida. Había dejado que sus miedos lo definieran. Pero ya no. Un relámpago iluminó el camino, revelando un claro en medio de la oscuridad. Allí, en el centro, yacía un altar antiguo, cubierto de musgo y adornado con figuras talladas que parecían observarles. Humberto se acercó, notando cómo el aire se hacía más denso a su alrededor. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel, parándose detrás de su padre. «Un lugar sagrado», respondió Humberto, sintiendo que el latido de su corazón resonaba con la energía del lugar. «Aquí es donde todo comenzó». La risa de la sombra se hizo más fuerte, como si la hubiesen invitado a presentarse. Una bruma oscura emergió del altar, girando y tomando forma, revelando una figura más definida. Era la mujer de sus recuerdos, con la mirada cargada de desdén, pero también de tristeza. «¿Por qué regresas?», gruñó la sombra, sus ojos centelleando con furia. «¿Creías haberme dejado atrás?». «No te dejé atrás», respondió Humberto, levantando su voz. «Formas parte de mí, pero ya no tengo miedo». Las palabras salieron de su boca como un cántico, resonando en el claro. La mujer, en su forma espectral, titiló, tambaleándose ante la firmeza de su voz. A su lado, Miguel se puso de pie, su pequeño cuerpo irradiando inocencia y valentía. «El amor nunca se apaga». «Nunca», exclamó Miguel, su voz brillante iluminando el oscuro vacío. De repente, la sombra pareció vacilar. Era como si el aire se hubiera cargado de un poder antiguo, uno que podía derrotar incluso a la más oscura de las fuerzas. Pero Humberto sintió el sudor brotar en su frente. Esta lucha no solo sería un enfrentamiento con la oscuridad. Era una batalla contra su propio dolor. Con cada palabra, el claro pareció vibrar, y la sombra, aún reticente, comenzaba a desintegrarse,
como un reflejo en el agua. Pero justo cuando Humberto pensaba que habían triunfado, un chillido desgarrador emergió del altar, como si todos los espíritus atrapados en su interior clamaran por liberación. «No se olviden de mí», susurró la sombra, antes de desaparecer por completo, dejando solo un eco profundo que vibraba en el aire, un llanto lejano que resonaba en la noche. Humberto y Miguel intercambiaron miradas, aliviados, pero el temor seguía oscuro en sus corazones. ¿Acaso la sombra había desaparecido para siempre, o había pasado a otro rincón de su alma, esperando el momento adecuado para regresar? «Esto no ha terminado, hijito», dijo Humberto, mientras el viento soplaba fresco entre sus cabellos. «La oscuridad puede haber retrocedido, pero siempre hallará la manera de volver». Por un instante, el aire se llenó de un embriagador silencio. Pero, de repente, un destello en la distancia atrajo su atención. Entre los árboles, una figura se acercaba lentamente, iluminada por un rayo de luna. Ninguno de los dos pudo apartar la mirada. ¿Quién era? ¿Un nuevo enemigo o un aliado inesperado? La noche se tornó tensa, y la sensación de otro enfrentamiento próximo llenó el aire. La verdadera batalla, pensó Humberto, aún estaba por comenzar. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, desdibujando la oscuridad que había cubierto el bosque durante tanto tiempo. Humberto se encontraba de pie, las manos temblorosas tratando de asimilar lo que había vivido, pero en su interior, una decisión nueva quería florecer. Su mirada se enfocó en Miguel, quien observaba el paisaje con una mezcla de inocencia y coraje que lo empujaba hacia adelante. La figura que se acercaba entre las sombras se tornó clara, era Rosa. Cuando sus ojos se encontraron, una mezcla de alivio y tristeza inundó el corazón de Humberto. En su rostro, la angustia había dejado huellas, pero sus ojos brillaban con una promesa de esperanza renovada. Era hora de sanar. «Humberto», murmuró Rosa con la voz entrecortada. Pero no necesitaba continuar, las palabras sobraban. Él se acercó, y ella cayó en su abrazo, dos almas rotas unidas bajo el nuevo amanecer. Miguel se unió a ellos, formando un círculo que era tan poderoso como frágil. «Lo logramos, Rosa». «Miguel está a salvo», dijo Humberto, su voz temblorosa pero firme. No había más espacio para el miedo, lo que había sobrevivido en ellos era un amor inquebrantable capaz de enfrentar cualquier sombra. En ese momento, bajo la luz del nuevo día, las historias oscuras comenzaron a desvanecerse. Las risas y los juegos infantiles comenzaron a sustituir los ecos de la desesperación. La aldea que había sido un lugar de sufrimiento, también podía ser reconstruida. Humberto sabía que la lucha no había terminado, que las sombras siempre encontrarían formas de entrar, pero había un poder en la conexión que habían forjado. «Debemos contar lo que ha sucedido. Nunca podemos olvidar», sostuvo Humberto mientras miraba a Rosa. Su corazón, marcado por el dolor, latía con un propósito renovado. Había que compartir su historia, recordar su lucha, hacer que otros tomaran conciencia. La vida en la aldea continuó. Cada rincón que había sido testigo del sufrimiento se llenó de sueños y esperanzas que reverdecían con fuerza. Humberto y Rosa se convirtieron en una fuerza unitaria, creando espacios de conexión donde los aldeanos compartían sus historias, sus penas, pero también sus alegrías. Miguel creció rodeado de amor, risas, y sobre todo, de la valentía que sus padres le habían enseñado. Las sombras que tanto habían temido no desaparecieron, pero no eran lo que solían ser. Su presencia era más tenue, porque ahora cada sombra estaba iluminada por la luz que habían forjado juntos. Con cada amanecer, Humberto recordaba la lección más dura y más hermosa: la lucha nunca termina, pero el amor siempre prevalece. Y así, la aldea polvorienta comenzó un nuevo capítulo, marcado no por el dolor, sino por la resiliencia y la fuerza de una comunidad que había aprendido a enfrentar sus propios fantasmas. Mientras la tarde caía, Humberto se sentó en su patio, observando a Miguel jugar con otros niños. El mismo viento que un día había resonado con desesperación, ahora les traía risas. Y en su pecho, esos costales que antes se sentían como enormes bloques de piedra se convirtieron en recuerdos que llevaba con orgullo. Eran parte de su historia, parte de su fuerza. «Mamá, mira lo que puedo hacer», gritó Miguel, deslizando por el suelo mientras el sol poniente doraba su rostro pequeño y soñador. Rosa sonrió, y Humberto sintió que, finalmente, la paz había alcanzado sus corazones. Sabían que había alegorías que contar, lecciones que enseñar, pero también que celebrar. La vida había florecido de nuevo, y el amor siempre sería su mejor guía. Con corazones ligeros y esperanzas renovadas, la familia continuó hacia adelante, listos para el futuro,
preparados para cualquier sombra que pudiera cruzarse en su camino. No puedes dejar de ser parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Dale like ahora para que el algoritmo vea lo que te gusta y podamos seguir creciendo juntos. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es importante, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.